En el año 1976 salió una enfermedad bastante seria. Era una enfermedad que ha matado miles y miles de personas y empezó en la África. ¿Cuál es el nombre de esta enfermedad? Ébola. ¿Okay? Era una gran enfermedad y las personas en contratar esa enfermedad tuvieron que separarlo, ponerlo en un cuarto como ese, separado de su familia, separados de la sociedad. Ellos empezaron con una fiebre, tenían un dolor en su cuerpo, en su pecho tenían bastante dolor, ojos rojos, falta de respirar, problema tras problema tras problema. Pero para ayudar a esta situación, los doctores y los que estaban organizando todo tuvieron que separar esas personas, ponerlos en un lugar distinto, un lugar solo, apartado de la sociedad, porque era un gran peligro. Y si ellos hubieran estado con su familia, en comer, en darse un beso, etc., había un gran chance, una oportunidad de contratar esta enfermedad. A veces es bueno separar una persona para un caso como este. Dejarlo en un lado, hombre, mujer, niño o niña, para tratar la enfermedad. Pero lo que vamos a ver en esta mañana es cómo echar a perder su vida. Y la respuesta es: aíslese a sí mismo. La pregunta es, en esta segunda semana, si yo quiero destruir mi vida, si hago esto, estoy garantizado de destruir mi vida. Ahora, antes de continuar, vamos a mirar aquí una definición. Aislar en la Real Académica Española, el verbo significa dejar algo solo, separado de otras cosas. Eso es lo que significa aislar. Dejar algo solo y separado de otras cosas. Vamos a leer eso todos juntos. ¿Listo? 1, 2 y 3. Dejar algo solo y separado de otras cosas. En esta mañana lo que queremos hacer es mirar la vida del rey Saúl. Aquí lo que vamos a ver es un retrato de una vida arruinada. Y este ejemplo, cuando yo y el pastor Russell empezamos a hablar acerca de vidas que empezaron bien pero no acabaron bien, inmediatamente esta persona vino a mi mente. Ahora, mirando aquí a 1 Samuel 9, no está aquí en la pantalla, pero sí está en su Biblia. 1 Samuel 9, empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Serrod, hijo de Becorat. Dice, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Entonces este hombre era bastante alto. Dice aquí, Saúl era rico, guapo y el hombre más alto de Israel. Entonces, cuando él caminaba por la calle, seguramente que las chicas lo miraban, ¡wow! ¡Qué guapo es! ¡Qué lindo es! Pero no solamente guapo, pero alto. Ahora, miren el versículo 14 del capítulo 9. Dice, de modo que llegaron a la ciudad, Saúl y otra persona, mientras entraban por las puertas, Samuel. Ahora, ¿quién es Samuel? Samuel es un sacerdote, pero también él funciona como un profeta. ¿Ok? Entonces dice aquí, Samuel iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración.
Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior: mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos. Y el versículo 17 dice: cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Entonces aquí tenemos el segundo punto. Dios eligió a Saúl para llevar a Israel a la victoria sobre los filisteos. Entonces aquí vemos algo bastante importante. Los filisteos tenían un gran ejército. Era un ejército bastante grande. Israel no era tan grande. Entonces aquí tenemos el primer rey, y se suponía en esos días que el rey era el líder no solamente de la nación, pero también del ejército. Pero ¿cuál era el problema? Vamos a leer el problema todos juntos. ¿Listo? 1, 2 y 3. Saúl se aisló a sí mismo como resultado de sus ¿qué? Vamos a leer una vez más. ¿Listo? Saúl se aisló a sí mismo como resultado de sus temores. Ahora, nosotros hacemos lo mismo. Cuando nosotros tenemos temores, no queremos participar, no queremos integrarnos, no queremos experimentar. Prefiero quedarme a una distancia. Entonces aquí vemos el primer rey de Israel. Guapo, alto y rico. Yo sé que algunas chicas están buscando a alguien guapo, alto y rico, pero vamos a ver que eso no es lo más importante. Lo más importante es su carácter. No si es guapo, no si es alto, no si es rico, porque si no tiene un buen carácter, de nada le ayuda. Ahora, vamos a mirar en eso, con eso en mente, las inseguridades de Saúl, y lo vamos a ver aquí en estos capítulos. Por ejemplo, vamos a mirar el capítulo 10 de Primera de Samuel. Entonces, en la próxima hoja, Primera de Samuel, capítulo 10, empezando en el versículo 20. Dice la palabra: entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor. Ahora estamos hablando del sacerdote Samuel. Y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor. Lo que estaban haciendo, estaban preparándose para anunciar el rey de Israel. Entonces esto era un evento bastante importante. Dice: y se eligió a la familia de los Matrí. Finalmente, de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. Dice: pero cuando lo buscaron, noten, había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor: ¿dónde está? Y el Señor contestó: está escondido entre el equipaje. Aquí tenemos una gran celebración. El primer rey de Israel. Todos están presentes, todos están listos y vamos a presentar la persona de honor. ¿Y dónde está? Con las maletas, escondido. ¿Alguien ve un problema? Tenía una inseguridad bastante grande. Ahora, nosotros como adultos también tenemos inseguridades, pero a veces no nos gusta compartir eso con otros porque es algo privado, es algo que no queremos que otros sepan por pena, vergüenza, etc. Pero esta mañana yo les quiero pedir que me ayuden con una ilustración, un ejemplo. ¿Me pueden ayudar? ¿Sí? Ok, listo. Por favor, cierren sus ojos. No se preocupen, no le van a llevar la cartera, no se preocupen, pero les pido a todos, por favor, cierren sus ojos. Quiero que me ayuden a imaginar algo, ¿ok? Imagínense que están jugando hide and seek. Me voy a esconder y tú me tienes que buscar. Ok, aquí está la pregunta. ¿Dónde se van a esconder?
Quiero que piensen en ese lugar, ese sitio en su casa o aquí en la iglesia. ¿Dónde se van a esconder? Ok, abren los ojos. Gracias. Ahora, vamos a regresar a los niños, Cristo, que se están escondiendo. ¿Qué hacemos cuando nos estamos escondiendo? Estamos en un lugar, estamos con los niños o los nietos y ellos dicen, voy a contar hasta 100. Papi, tú te escondes, vamos a contar a 100. Ellos dicen 10, 20, 30, 40. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escondernos rápido. Y entonces, cuando nos encuentran, que dice, papi, mira, yo te encontré. Están, etc. Pero cuando cambiamos de rol, decimos, ok, ahora tú vayas y ¿qué? Escóndete y yo voy a contar. 1, 2, 3. ¿Qué están haciendo los niños en ese momento cuando están escondidos en un closet? ¿Qué están haciendo? No se quedan tranquilos, ¿ok? Porque están como llenos de energía porque papi me está buscando. Y no se pueden callar la boca. ¿Han notado eso? Empiezan a hablar, están riéndose, etcétera, porque tienen como una energía, como en el retrato ahí arriba. Ahora, lo interesante es que nosotros a veces, dependiendo la situación, también reaccionamos de una manera interesante, dependiendo de nuestras inseguridades. Ahora, ¿listo para el segundo? Aquí está la segunda actividad. Les pido otra vez, cierren los ojos, por favor, ciérrenlos. El pastor le está diciendo, ciérrenlo. Ahora, quiero que se imaginen que están en la playa de Hollywood, quedándose en un hotel que un amigo le pagó. Entonces, ni ustedes lo están pagando. Cierren los ojos. Están con la familia. Son las 9:30 de la noche. Y usted decide, yo lo voy a dejar aquí jugando dominó. Yo quiero ir en la agua. Estaba lloviendo el día antes y yo quiero entrar en el agua por un ratito. Y usted va a la playa, nadie está en la playa. Y usted entra en el agua, qué calientico está el agua, qué rico está el agua. Y de un momento al otro, usted siente algo tocar a su lado. ¿Qué está pensando en ese momento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos van a salir corriendo del agua? ¿Cuántos jamás van a regresar al agua? Ahora, no nos gusta pensar en un tiburón, pero si estamos en el mar en la noche y nadie está ahí y algo nos toca, vamos a correr más rápido que los olímpicos en la Olimpiada. Ahora, todos tenemos inseguridades. Pero cuando nosotros decidimos separarnos de las personas, ahí es cuando vienen los problemas. Noten aquí lo que dice en su boletín. Saúl tuvo dificultad en aceptar su responsabilidad única como rey. Era el primero. Era el primer rey. Dice, Saúl no tenía educación ni experiencia como rey. No había una escuela de rey. Esto fue a un momento. Samuel se acercó, lo ungió. Ahora tú eres el rey de Israel. Pero en realidad nada de eso tenía ningún peso. Nada de eso importaba porque Dios estaba con él. Noten esta próxima frase. Equipar a Saúl era obra de Dios. Obedecer a Dios era trabajo ¿de quién? De Saúl. Dios se encarga de equiparnos. Yo me tengo que encargar de obedecer lo que Dios está haciendo en mi vida. Dios nos da la palabra, es suficiente para todo. Nos da su espíritu, es suficiente para enseñarnos. Pero Él nos equipa y nosotros tenemos que obedecerlo. Noten, no había experiencia, no había educación, era el trabajo o la obra de Dios en equiparlo, pero Saúl tenía que obedecer a su Señor. Una pregunta, ¿tenemos todo lo que necesitamos para hacer lo que Dios
quiere hacer en nuestra vida, ¿sí o no? Sí. ¿Necesitamos una segunda, tercera, cuarta bendición o experiencia? No. Tenemos el Espíritu, los que han aceptado a Cristo. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos la iglesia, el cuerpo de Dios. No hay nada más que nos hace falta. Entonces a veces, como vamos a ver en la vida de Saúl, empezamos a hacer excusas. Empezamos a hacer cambios, pero noten lo que dice aquí en su boletín, en pensar en las inseguridades. Nunca permita que sus inseguridades personales lo mantengan aislado de lo que Dios quiere hacer a través de su vida. ¿Cuántos aquí tienen un terror de subirse aquí en la plataforma y hablar 2 palabras? Es la gran mayoría de personas, sinceramente. Es el temor número 1 de personas en Estados Unidos, hablar con un grupo grande. ¿Saben qué? Si eso es lo que Dios desea para su vida, un grupo grande, un grupo pequeño, Él está listo para equiparlo, para enseñarlo, para ayudarlo. Ahora, noten aquí, no maduraremos, si nos escondemos de la voluntad de Dios. ¿Okay? Yo no puedo madurar si estoy escondido. Y hay 3 puntos. ¿Okay? Dice, al permanecer cómodos en lugar de tomar pasos de fe. A mí me encanta el verano porque el verano aquí en la Florida vamos a la playa, vamos a la piscina, disfrutamos del calor, etc. Y hay un tiempo de descansar, un tiempo de descanso y sinceramente nos hace falta, ¿verdad? Nos hace falta, algunos aquí como yo, somos un poco pálidos, necesito un poco más sol, está bien, pero hay un tiempo para descansar, pero hay también un tiempo para hacer la obra del Señor. Segundo punto dice aquí, no maduraremos si nos escondemos de la voluntad de Dios al no madurar a otros en Cristo. Este verano hemos hablado de la importancia de hablar con otra persona y ayudarle en un estudio bíblico. Puede ser vida en la viña, puede ser discipulado tenaz, otro estudio. Pero la idea es que cada persona está haciendo su parte. Y el tercer punto dice, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Cuántos aquí tienen debilidades? 2 manos aquí, ¿ok? Todos, ¿no? Cuando nosotros somos débiles, Dios es ¿qué? Fuerte. Cuando yo no me siento bien, cuando me falta la energía, me falta la fuerza, en esos momentos Dios nos puede usar para alcanzar a otros. Noten lo que dijo Pablo en 2 Corintios 12:9. Pablo, después de pasar por un tiempo bastante difícil, por un sufrimiento personal, dice, cada vez, hablando del Señor, el Señor le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en ¿qué? Las debilidades. Así que ahora me alegra jactamente de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Ahora, Saúl reinó por unos 42 años. Y no estoy diciendo en esta mañana que esos 42 años todos eran errores. No. Él hizo muchas cosas buenas. Pero cuando miramos aquí en su Biblia, a 1 Samuel 13, vemos un cambio drástico en la vida de Saúl. Pero lo encontramos en el capítulo 9 y 10, pero ahora en el capítulo 13 es cuando vemos el gran problema. Déjeme darle un poco de trasfondo. En 1 Samuel 13, lo que vemos aquí es que los israelitas
estaban juntos. Habían más o menos unos 3,000 israelitas, estaban listos para una batalla. Pero los soldados estaban en terror. ¿Por qué? Porque los filisteos estaban listos para atacarlos. Entonces los israelitas empezaron a esconderse en las cuevas, en el lago, algunos fueron a otro lugar, etc. Había un terror porque estaban listos los filisteos a atacarlos. Ahora, en 1 Samuel 13, lo que vamos a ver aquí es la respuesta de Saúl, el primer rey de Israel, y aquí lo vemos en 1 Samuel 13, empezando en el versículo 7, la segunda parte. Dice, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Ahora, una pregunta. ¿Quién tenía que iniciar la ofrenda al Señor? El sacerdote, Samuel. No era Saúl. Pero él dijo, tráigame la ofrenda quemada. Y dice, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. En ese momento, Saúl pecó contra Dios. Noten aquí el versículo 10. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, noten la respuesta, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que le dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Noten la respuesta. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Aquí vemos el rey de Israel. Él estaba en un momento, en su mente, en su corazón de desesperación. Los soldados ya no estaban participando, estaban llenos de temor, varios empezaron a salir e ir a otros lugares, y él tenía que tomar una decisión. ¿Sigo esperando en la palabra de Dios o voy a hacer algo por mi cuenta? Noten lo que sucede. Ahora, la pregunta de esta mañana es, ¿cómo puedo arruinar mi vida? ¿Cómo es que una persona puede echar a perder su vida? Número 1, la palabra temor. Temor. Dice aquí, no permita que lo que teme o la forma en que otros amanezcan con responder rompa sus compromisos con Dios. Una de las razones por la cual las personas pecan contra Dios es sencillamente el temor que tenemos. El temor que tenemos. Noten aquí en su boletín, dice, cuando tememos, como podrían responder los demás, podemos comprometer fácilmente nuestra
fe. Ahora aquí tenemos que hablar un poco de esto. ¿Qué estamos diciendo? En nuestra vida hay situaciones en cuando las personas van a responder de una manera que no es consistente con la palabra de Dios. ¿Cuántos han enfrentado eso? ¿Ok? Con amigos, familiares es muy común. Tenemos que tomar una decisión. Ellos dicen, yo voy por este camino. Y usted tiene que decidir, ¿voy a seguir a mis amigos? ¿Voy a seguir a mi familia? ¿Voy a seguir a mis compañeros de trabajo? ¿Voy a seguir los estudiantes? ¿O voy a seguir lo que dice la palabra de Dios? Aquí tengo dirección, aquí tengo un grupo, un equipo, y aquí estoy solo con el Señor. Es mejor estar solo con el Señor que en pecado con un grupo de personas. Noten lo que dice aquí. Cuando tememos cómo podrían responder los demás, podemos comprometer fácilmente nuestra fe. Yo antes trabajaba en una compañía bastante grande y había un grupo de hombres que se reunían. Y yo muchas veces tenía que tomar una decisión. Si voy a seguir a los hombres que muchos eran mis mejores amigos, o voy a apartarme para quedar bien con el Señor. Y eso no creo que es algo único en mi vida. Todos tenemos que tomar esa decisión, pero noten el segundo punto. La aprobación de otros no siempre es igual a la aprobación de ¿quién? De Dios. A veces las personas están y Dios no está sonriendo. A veces las personas dicen, sí, debemos hacer eso, sí. Y todos, pero Dios no está de acuerdo. Es imposible complacer a toda persona. ¿Se han notado eso? Hay una historia de un señor y su hijo y un asno. Creo que tenemos una foto aquí arriba. Y el señor mayor y su hijo estaban en la ciudad y estaban montando el asno. Y entonces pasaron un grupo de personas y empezaron a comentar, ¡ay! No lo puedo creer, el pobre asno, mira, los dos están montados, debe estar cansado. El señor mayor dijo, bueno, déjame quitarme y entonces dejo que mi hijo sigue montando. Y entonces pasaron otro grupo y decían, bueno, wow, qué horrible, ese niño gordito encima de ese asno, qué pena, no debe ser así. Ok, entonces quitó su hijo y empezaron a caminar con el asno. Y pasaron otro grupo y qué pena que ese asno está cansado y estos dos no tienen ninguna carga. Y el señor mayor decidió, bueno, vamos a cargar el asno. Y llegaron cerca un puente y entonces se resbaló y cayó el asno en el agua y se ahogó. Ahora, es imposible complacer a toda persona. Y eso es algo que escuché de un pastor. Si Jesús no pudo complacer a todos, ¿por qué yo voy a tratar de lograr esa meta que es imposible? Nosotros tenemos que complacer ¿a quién? A Dios. Saben que en Cristo Jesús ya tenemos el favor de Dios. ¿Qué sucedió con Saúl? Él estaba buscando ¿qué? El favor de Dios. Él estaba buscando porque él se sentía, no tengo lo suficiente. Tengo que tomar una decisión. Noten aquí en su boletín. En Cristo ya tenemos el favor de Dios, la protección de Dios y la seguridad de Dios. Eso es suficiente. Algunos
y yo lo veo y nosotros lo vemos, algunos se pintan y se ponen ropa, no mucha ropa, para que otros lo vean. Mira mi cuerpo, mira esto, porque quieren el favor de otros. Algunos tratan de ganar mucho dinero para entonces comprar, cosas lujosas, etcétera, para ganar el favor de otros. Lo que estoy diciendo en esta mañana es que el favor de Dios es suficiente. Si Dios se complace con nosotros, no tenemos que buscar otro favor. Dice, aquí hay 3 preguntas. ¿De quién busca el favor? A veces cuando yo estoy hablando con las personas y yo puedo ver esto en su vida, yo le digo, mira, usted está tratando de complacer a esta persona y en el proceso usted está negando a estas personas. Y eso no está bien. Segundo, ¿qué cosa teme perder? ¿Han pensado en eso últimamente? ¿Han trabajado por muchos años y algunos se van a retirar ahorita y algunos tienen acciones en compañías, etcétera? ¿Y qué sucede si esa compañía comete un error? O hacen algo que no deben hacer y las acciones, en vez de tener un valor de 150 por acción, tienen un valor de 10 centavos por acción. ¿Qué sucede si nosotros perdemos algo que apreciamos mucho? ¿Qué vamos a hacer? Y tercero, ¿a qué le teme no tener lo suficiente? Yo me río porque el varón mío tiene 24 años y él come como tener 5 personas en la casa. Y a veces él abre y dice, mami, no hay comida en esta casa. Ahora, cuando él dice comida, no está hablando de potaje, de bistec. Él está hablando de ¿qué? De papitas, de Twinkies, de chocolate, de todo lo que tiene azúcar, ¿no? Pero la realidad es, a veces pensamos, no tengo lo suficiente. Cuando hablamos con las personas de ser un entrenador espiritual, dicen, no, es que no tengo lo suficiente, no tengo suficiente conocimiento de la Biblia. Es un temor. Dios no quiere que vivamos en temor. Noten el principio. El temor al hombre afectará su temor a Dios. ¿Creen eso? El temor al hombre afectará su temor a Dios. Si Dios está a nuestro lado, ¿quién puede hacer algo para desanimarme? ¿Quién puede hacer algo para destruir mi vida? Nadie, si Dios no lo permite. Ahora, miren el próximo. Aislamiento. No tome decisiones claves aislado de otros. No tome decisiones claves aislado de otros. ¿Cuántos aquí han comprado casa o condominio o una propiedad? ¿Cuántos? ¿Cuántos piensan que es sabio, si alguien va a comprar una casa o una propiedad, hablar con otra persona que ya lo ha comprado? ¿Ok? Muchas veces se pueden evitar grandes problemas. Y lo que estamos hablando aquí no es si voy a McDonald's y debo ordenar un Big Mac o un cheeseburger. Estamos hablando de decisiones claves de nuestras vidas. Primera de Samuel 10:8. Lo que vemos aquí es la instrucción de Samuel a Saúl. Y él le dice la segunda parte. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Samuel estaba diciendo, Saúl, espérame, yo voy a llegar. No sea impaciente. Noten, dice, deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones.
Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Saúl? Aquí está en su boletín. Saúl eligió desobedecer a Dios por sí mismo. Fue su propia decisión. Nadie le dijo, Saúl, tú tienes que hacer el sacrificio. No. Esa conversación era una conversación privada entre ¿quién? Entre Samuel y Saúl. Una instrucción, un mandamiento. Pero él le prometió, yo voy a llegar y entonces vamos a ofrecer el sacrificio. Dice aquí en su boletín, tomar decisiones claves mientras está aislado limita su perspectiva. ¿Cuántos aquí han tomado una decisión importante y 5 minutos después o un día después le llegó más información y se dieron cuenta que se equivocaron en la decisión? ¿Algunos? En ese momento, sí, esto es lo que tenemos que hacer, y pasaron 5 minutos y ya las noticias cambiaron. Ahora, Dios le estaba diciendo a Samuel, a Saúl, espérame los 7 días. Noten el otro punto. Evite el aislamiento, invitando a mentores espirituales al proceso. Algo que hemos encontrado durante los años es que el proceso que Dios quiere usar en nuestra vida es principalmente para formar nuestro carácter. ¿Qué sucedería si cada vez que un niño le pide a su mamá o su papá un juguete, instantáneamente lo recibe? ¿Qué podemos esperar de ese niño o de esa niña? Malcriados a lo extremo, ¿no? ¿Ok? Son los niños que están en Walmart y están tirando una perreta, no con llantos, pero con baile. Y están quitando los juguetes y están diciendo errores. Cuando Dios nos pide que, Marcel, espera un poco más, es porque hay algo en nuestro carácter que Él está haciendo. Y si decidimos, no me voy a adelantar, entonces voy a tener problemas. Pero noten aquí en su boletín el Proverbio 11:4. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos ¿qué? Consejeros. Déjenme leerlo otra vez. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Yo creo sinceramente que eso aplica a nuestra vida. Si estamos hablando con otros constantemente y pidiéndoles su opinión y qué opinan de esto bíblicamente, creo que podemos evitar muchos problemas. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Listo? Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejos. Por favor, subrayen la palabra muchos. No es solo uno, es muchos, varios. Entonces, temor, aislamiento y número 3, presión. Número 3 es presión. Dice, nunca se someta a la tentación o a la presión de otros o de sí mismo para producir resultados. Nunca se someta a la tentación o a la presión de otros o de sí mismo para producir resultados. ¿Cuántos aquí en su vida han sentido la presión de una tentación o la presión de hacer algo más rápido y tomar un desvío de la palabra de Dios? Todos.
Todos. Es algo real. Si usted tiene un negocio, es algo real. Si usted tiene hijos en la escuela, es algo real. Si es un estudiante, es algo real. Noten el segundo punto, el primer punto. Dice, no permita que las presiones de la vida anulen su compromiso de seguir la palabra de Dios. A veces nosotros estamos encargados de un equipo, de un grupo de personas. Es muy parecido en Éxodo capítulo 32 y el becerro de oro. En Éxodo 32, Moisés subió a la montaña la primera vez. Él estaba hablando con el Señor estaba hablando con él, y el Señor empezó a escribir, ¿qué? Los 10 mandamientos. Pero había un problema, por lo menos en la perspectiva de los israelitas. Moisés se estaba demorando, ¿qué? Mucho. Unos 40 días estaba con el Señor. Y las personas empezaron a acercarse a Aarón y decir, mira, este Moisés, este tipo, se está demorando mucho. Vamos a crear un Dios y vamos a adorar un Dios. Y Aarón empezó a dibujar un becerro. Y entonces él le pidió a las personas, traigan sus aretes, sus joyas, etcétera, de oro. Y vamos a hacer esto y mezclarlo. Y al final, dijo Aarón, es el Dios que los sacó de Egipto. Empezaron a bailar, empezaron a tomar, empezaron a hacer muchas cosas por la presión en someterse el sacerdote de Israel. Me encanta lo que dice el pastor Chuck Swindoll, uno de los pastores favoritos míos. Dice, cualquier cosa bajo el control de Dios nunca está fuera del control. ¿Han pensado en eso? Si nuestra vida está bajo el control de Dios, vamos a mostrar el fruto del Espíritu. Uno de los frutos del Espíritu es es el autocontrol. Cuando alguien dice, no, es que en ese instante la presión o el problema o la persona perdía el control. Eso es evidencia de que en ese momento en particular usted no estaba en el control del Espíritu. Porque cada vez que nosotros estamos en el control del Espíritu, vamos a estar en control de lo que hablamos, lo que decimos y cómo reaccionamos. Cuando yo pierdo control, sinceramente, estoy funcionando en la carne, no en el Espíritu. Eso es muy importante. Entonces, nunca puedo decir, no, es que perdí control. No. Es que me separé del Espíritu de Dios por este instante y por eso respondí en la carne, no en el Espíritu. Cuando yo estoy respondiendo en el Espíritu, significa que Dios tiene control de mi vida y me está guiando. Cuando yo estoy reaccionando en la carne, significa que Dios en ese momento no me está controlando. Mi carne está influyendo lo que estoy haciendo. Ahora, hay algo que se llama en inglés un belly spear. Es un submarino. ¿Cuántos lo han visto en programas de... Nadie lo ha visto? Wow. Bueno, ok, gracias. Uno lo ha visto. En el programa de Discovery. Esto es, en un sentido, un submarino, ¿no? Que tiene miles de libras de hierro. ¿Con qué propósito? Para que se vaya a la profundidad. Ahora,
lo más interesante es cuando se montan y ya bajan a la profundidad y encienden la luz. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Sí ven algo, oscuridad, mucha oscuridad, pero algo se ve. Peces. Los pececitos, ¿no? Ahora, lo más interesante es que los peces no tienen miles y miles de libras de hierro. ¿Qué tienen? Tienen un sistema interno que puede absorber la presión y entonces repartirlo. Muy interesante. Lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida es que yo puedo absorber la presión cuando estoy sometido al Espíritu Santo y después repartir eso de la forma que Él desea. Cuando estoy lavando el auto, ¿qué hago? Tengo una esponja, meto el líquido de lavar el carro, pero no tengo que aplicar mucha presión para que salga ¿qué? Al agua. Nosotros en nuestra vida, cuando se aplica la presión, lo que sale es realmente lo que está dentro. Yo puedo decir, yo amo a Dios, Él es número uno en mi vida, pero sinceramente, cuando llega la presión a mi vida, a nuestra vida, es donde realmente puedo ver la realidad de mi vida espiritual. Cuando hay dinero en el banco, cuando estamos de vacaciones por 2 semanas, 3 semanas, eso no es presión. Cuando visitamos al doctor, cuando se pierde el trabajo, cuando hay una enfermedad en la familia, entonces vemos lo que está adentro. Una pregunta. ¿Cómo estamos reaccionando hoy cuando llega la presión? ¿Nos estamos separando de las personas? Eso es un gran peligro, porque la Biblia dice que no debemos abandonar. Dice aquí en su boletín, no siga a los demás cuando abandonan a los caminos de Dios. A veces tenemos esa presión y entonces hay personas que no están siguiendo a Dios y decidimos, bueno, hay tanta presión que voy a seguir a la persona. El equipo, como mencioné esta mañana, están en Alaska. Y en Alaska ven, es una belleza, ¿no? Yo no estaba ahí, pero es una belleza cuando lo miramos en el cable, en el televisor. Pero algo interesante que se aprende del hielo. El hielo ese bastante grande ahí no es afectado por el viento. Los más pequeños, el viento los está moviendo. Lo que está moviendo el hielo grande es ¿qué? Es la corriente. Los pequeños pueden estar yendo en una dirección y el grande en otra dirección. Porque lo que lo está moviendo es ¿qué? Es la corriente. Entonces la pregunta es en nuestra vida, ¿qué me está moviendo? ¿Lo que todos están haciendo o la corriente del Espíritu? ¿Qué me está llevando? ¿Qué me está moviendo? ¿A quién estoy impactando? Bernie Madoff es un señor, es un señor que muchos confiaban. No un poquito de dinero, pero 1,000 millones y millones de dinero. Algunos le entregaron la mitad o más de su retiro para invertir. Y este señor decidió invertir en su vida. Casas, botes, etc. Él estaba ganando millones cada año. Ahora en la cárcel está ganando $40 por mes en su trabajo. Noten, él engañó 16,519 personas en su vida. Y la pregunta es, ¿cómo empezó eso?
una inseguridad, una acción, y después era un juego. Después no importaba, era como un desafío. Si puedo alcanzar a esa persona, ellos tienen más dinero y ellos me pueden ayudar. Entonces llegamos al próximo, impaciencia. Impaciencia, dice, cuando Dios le dice que espere, deje de mirar a su reloj. Cuando Dios le dice que espere, deje de mirar a su reloj. Para el rey Saúl ya era muy tarde. Samuel se estaba demorando. Tengo que tomar acción ahora. ¿Han hablado con personas que han tomado acción antes del tiempo? Y hasta hoy todavía están sufriendo las consecuencias. Dice, la impaciencia llevó al reino de Saúl a su fin. Dice, los retrasos de Dios sirven como pruebas de su carácter. Y usted puede arruinar su vida al no esperar al tiempo de Dios. Marcelo, pero tengo que hacer esto ahora porque el reloj, y si no tengo hijos a esta edad, tengo que encontrar un hombre. No. Espere. Hace unos meses atrás me llamaron dos jóvenes para invitarme a un desayuno. Y era bastante interesante. Me preguntaron, tenían un plan, una estrategia. Los dos eran solteros, siguen solteros. Dicen, Marcel, hemos pensado en un plan. Vamos a ir a diferentes iglesias para buscar una esposa y entonces vamos a regresar. Ok. ¿Qué opinas? Bueno, gracias por permitirme opinar. Yo pienso que es mejor prepararnos para esa mujer y permitir que Dios traiga a esa mujer que estar buscando y no estar preparado. No esperaban esa respuesta. A veces uno se siente que tengo que hacer esto, tengo que tomar acción, noten lo que dice. Su incapacidad de esperar al tiempo de Dios lo llevará a perder las bendiciones futuras. Las bendiciones futuras. ¿Qué sucedió con Saúl? Dejó de esperar. Dios lo estableció como rey de Israel. La meta era no solo Saúl, pero sus hijos y los hijos de su hijo. Pero no, en no esperar, canceló las bendiciones para su familia. Escuchen esta mañana, por favor. En no esperar, usted y yo podamos hacer lo mismo. La bendición más grande para mi hijo o para mi hija puede depender en mi respuesta, en mi acción, en mi capacidad de esperar o no esperar en Dios. ¿Es una gran responsabilidad? Sí. Lo que nosotros hacemos impacta a generaciones. Y finalmente, pecado. Pecado. Dice, deje de poner excusas para no seguir lo que Dios dice. Benjamin Franklin dijo esto: nunca he encontrado un hombre que era bueno en hacer excusas, que era bueno en otra cosa. El primero es temor. Tengo miedo de lo que pueda pasar. Ahí identificamos con Saúl. Saúl estaba pensando, tengo que hacer algo ahora
porque si no, no voy a tener un ejército, no voy a tener seguridad. Tenía temor. Número 2, aislamiento. Dice, puedo resolverlo todo por mi cuenta. Él decidió, bueno, como yo soy el rey de Israel, puedo tomar esta decisión. Tráigame la ofrenda. Ahora, en realidad, Saúl era parte del sacrificio con Samuel, pero no solo sin Samuel. Tengo miedo de lo que pueda pasar. Puedo resolverlo todo por mi cuenta. Y número 3, presión. Tengo que decidir ahora o algo malo va a pasar. ¿Han escuchado eso antes? Tengo que decidir ahora o algo malo va a pasar. Impaciencia. No puedo esperar más. No olviden, Dios no funciona de esa manera. Él hace todo en orden, por su gracia y en su tiempo. Y finalmente dice, pecado. Dios me perdonará, Él entenderá. ¿Han escuchado eso? Bueno, yo voy a hacer esto, pero Dios es tan bueno que Él me va a perdonar. Cada pecado tiene consecuencias. Cada pecado. ¿Cuántos aquí han recibido una rosa o un flor de un enamorado? ¿No hay más? ¿Solo eso? ¡Wow! ¡Qué pena! Oh, ok, ahora sí. En el momento que esa flor, esa rama, lo quitan de la viña, ¿qué empieza a suceder? Empieza a morir, va muriéndose. Entonces, cada vez que le entregamos a alguien una flor, le estamos entregando, en un sentido simbólico, la muerte de esa flor. Ponemos en agua, le echamos sal, está muy bonito, le damos sol, pero esa flor, ahora, lo que no estoy diciendo, caballeros, es que no le den flores, ¿ok? Para estar claro, está claro. Pero en realidad, esa flor se está muriendo. Se está muriendo porque ya no está conectado a la viña, al tronco. La Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado permanece en nosotros y el pecado nos separa de Dios. Pero también Cristo vino. No pecó ni una sola vez. Fue a la cruz, lo crucificaron, derramó su sangre, lo enterraron. Fue sepultado y el tercer día, ¿qué sucedió? Fue resucitado, resucitó de los muertos. Y la Biblia dice que cada persona que clama el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Su vida, aunque está muriéndose físicamente, espiritualmente es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, aquí está el punto final. Aislamiento de la presencia de Dios y de su iglesia nos llevará a una vida de excusas, pecados y arrepentimientos dolorosos. Ahí está la conclusión. Si yo decido separarme de la persona de Dios, de la presencia de Dios, de la iglesia, entonces puedo garantizar pecado y dolor en mi vida. Noten lo que dice Proverbios 18:1. El que vive aislado busca su propio deseo.
contra todo consejo se encoleriza. A la raíz de estar separados de otro es buscar su propio deseo. La idea principal, no se aíslese a sí mismo. No me debo aislar de otros. Si quiero arruinar mi vida, sí, lo debo hacer. Pero eso no es el deseo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por este mensaje. Vemos que en la vida de Saúl, en tomar decisiones claves solo, sin la ayuda de otros, sin el consejo de un entrenador espiritual, Samuel. Señor, en esos momentos las consecuencias eran innumerables. Oh Señor, pido hoy que eso no sea una realidad en nuestra vida. Antes de decir amén con cada rostro inclinado, cada ojo cerrado. Si usted no conoce a Dios, aceptar a Cristo como su Salvador es el punto de empezar. Si usted está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo como su Salvador, ¿por qué esperar un día más? Cada persona que viene al Señor, Él dice, yo jamás lo rechazará. Si usted no conoce a Cristo ahí donde está, pídale, Señor, perdóname por mis pecados. Yo sé, Señor, que yo soy un pecador. Yo necesito su perdón. Señor, no quiero estar separado de ti ni un día más. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Hoy yo creo que Cristo es Salvador, que Él murió en la cruz, Él fue enterrado y resucitó el tercer día. Señor, hoy acepto a Cristo como mi Salvador. Hoy quiero empezar, Señor, la vida nueva y en vez de estar separado, estar unido a Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.